This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y ya lo han visto, mejor dicho, escuchado. En nuestro programa de hoy, la música que escuchamos viendo. Estará hoy con nosotros el compositor argentino Federico Yusid, creador de bandas sonoras como la del Secreto de sus Ojos o la de la serie de televisión Isabel. Pero también en nuestro programa de hoy, objetos que forman formas y que no son lo que aparentan ser, es lo que nos propone la obra fotográfica de García de Marina. También les ofreceremos la contestataria antipoesía de Nicanor Parra a través de la exposición Obras Públicas. Y les informaremos sobre los hallazgos realizados por un robot debajo de la pirámide de la Serpiente Emplumada en Teotihuacán, México. Dos Orillas es un proyecto teatral que une Latinoamérica con España. La intención es crear producciones de y para ambos lados del Atlántico. Hemos lanzado un proyecto que se llama A Dos Orillas, que es un proyecto que nace en el teatro español, pero que es de todos los países iberoamericanos. Cada año haremos una producción entre los países iberoamericanos. Este año nace aquí, otro año nacerá en Argentina o puede ser en Colombia. Es una colaboración del tejido cultural de todos nuestros países. Valle Inclán escribe, que es español, pero escribe esta obra durante una estancia en México, inspirado en sucesos que él había visto en las Américas. Se estrenará aquí en Madrid, en el Teatro Español, pasará a Buenos Aires, irá a Ciudad del Plata, irá al Festival de Bogotá, irá a México. El uso del poder, la búsqueda de la colaboración, de la igualdad, yo creo que es una temática que define bien el mundo iberoamericano. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me caga la chingada! ¡Te digo que no pasa nada! Más allá de la economía, nos une una cultura y una lengua. Y nos trasladamos al Paseo del Prado en Madrid, porque muy cerquita de ahí está Medialab Prado, un espacio que pretende ser un gran laboratorio de investigación, distribución y producción sobre cultura digital. La Serrería Belga es un edificio de principios del siglo XX, de hormigón visto, de los primeros que se hicieron en España. El concurso consistía en adaptar esta antigua serrería como sede de este centro que trabaja sobre todo con arte, ciencia, tecnología y sociedad, todo lo que tiene que ver con el mundo digital.
Nosotros lo que hacemos es dejar el edificio existente tal cual nos lo encontramos, utilizando sus energías cautivas, todas aquellas soluciones que nos servían y que estaban, digamos, en buen estado. Pero por el contrario, aprovechar e introducir las nuevas necesidades utilizando lenguajes completamente opuestos. Hemos cogido siempre para la cosa colores que en realidad no pudieran existir en el momento en el que fue construido la serrería, de tal forma que frente al hormigón y a los suelos más pétreos tenemos este color fluorescente que nunca pudo haber sido pintado en 1920. Es como un reconocimiento de los profesionales y arquitectos de España a esta obra. Un equivalente con otros premios sería pues, como el Goya. Y ahora les proponemos embarcarnos rumbo a una isla que está en pleno lago de Chapultepec, en México DF. Ahí nos toparemos con un pasaje de la Odisea y una victoria de Samotracia, que servirán de pretexto para reflexionar en torno al consumo de drogas. Luego de unos minutos recorriendo las tranquilas aguas del lago de Chapultepec, arribamos a la isla para vivir una peculiar aventura. Pues consiste en emular, en cierta forma, el pasaje de la Odisea que da título a la exposición, que es Los comedores de loto, que alude al pasaje de los lotófagos, aquella aventura que parte de la tripulación ya de regreso a Ítaca tiene con estos seres humanos, los lotófagos, seres particularmente pacíficos y felices, cuya particularidad consiste en que solamente comían la flor del loto, no ingerían ningún otro alimento. ¿Sí? Aprovechar el contexto del parque, el contexto lacustre y reflexionar en torno a lo que se genera, digamos, a partir del dilema ontológico que encierra el consumo de sustancias que alteran nuestra percepción. ¿Qué tan humano es el hombre? El negocio internacional de las drogas ilícitas genera actualmente 400.000 millones de dólares, según estimaciones recientes de las Naciones Unidas. 11 textos, 11 lectores hacen referencia a la Victoria alada, mutilada, desmembrada, réplica de la que habita en el Museo del Louvre. Es una especie de aventura, es una excursión, es algo lúdico también y también creo que es muy importante la información que vertimos ahorita, que por un lado discurre sobre la historia de la estatua, por otro lado habla de la historia del bosque de Chapultepec y por otro lado alude al consumo de sustancias, ¿no? Al dilema desde la antigüedad, pero también hasta nuestros días, pero siempre desde un punto de vista más poético, metafórico, ontológico, existencial, ¿no? Creo que es el sello de estas actividades. Chicas, se suma una amiga. ¿Puedo pasar? La vedette de las tijeras. Aprendes rápido. Conocí a un chico. Hola. Hola. Hassan se llama. No sé tu nombre. Javi. Javi Baez. ¿Javiva cuánto? Javi Barrafat. Unas cucharas que son unas gafas, unos lentes que forman un rostro, formas que forman lo que aparentan no ser. Es lo que nos propone la obra fotográfica de García de Marina, quien actualmente expone en Avilés, Asturias. Cuando era pequeño me decían que era un niño que era muy observador. Me gustaba jugar con la imaginación, jugar con los parecidos que podían tener pues, los objetos, fijarme en los pequeños detalles. Ahora con la fotografía descubrí que todas aquellas relaciones o con los elementos que jugaba
podía dejarlos plasmados de alguna manera para que perdurasen en el tiempo. Mi formación es una formación autodidacta. Yo quité muchas horas de sueño para, a través de libros y de internet, pues seguir formándome en fotografía. Me parecía mágico cosas que ves en tu mente, poder plasmarlas sobre papel, que esa imagen que yo captase pues llamara la atención de alguna manera o que impactase de alguna manera. Fue gracias a una red social, gracias al Facebook, donde creé una página y empecé a colgar todo tipo de imágenes, tanto de mi ciudad, de paisajes, de fotografía nocturna. Y ya me di cuenta que en ese momento que la gente se sentía atraída por estas fotografías que estaba haciendo y a la par estaba haciendo este otro tipo de fotografía más conceptual y minimalista, quizás más íntimo, ¿no? Que lo tenía más mimado y guardado dentro del ordenador. Suelo utilizar colores suaves para dar una especie de armonía en la composición. El objeto fotografiado no tiene ningún tipo de retoque, los objetos son manipulados o transformados antes de ser fotografiados, siempre buscando un fondo que sea neutro, o bien blanco o bien negro, para dar el protagonismo al objeto, para que la mirada del espectador no se distraiga en la composición. Que se vea la transformación del objeto en la fotografía, pero que el espectador intente buscar algo más allá del propio objeto, que intente buscar una segunda lectura o una tercera lectura, buscar un contenido o por qué se hizo esa transformación, buscar una finalidad. Find the truth. Test it in the light of past experience. Piensa mal y acertarás es lo que parece proponernos la revista colombiana El Malpensante, todo un referente en cuanto a publicación cultural latinoamericana. Una revista polémica, literaria e innovadora. Si algo caracteriza a esta revista en particular y que la hace diferente y que la hace fácil de distinguir para sus lectores, es precisamente esa perspectiva, como esa especie de malicia a la hora de abordar los temas, como pararse en un lugar diferente y poner un poco de suspicacia a los puntos de vista. Nos gustan los textos largos, pero la medida ideal es que el texto tenga la extensión que deba tener. Ha habido una especie de redescubrimiento de la crónica en Latinoamérica. Hay gente que habla de un boom latinoamericano en la crónica, protagonizado por unos nombres que son muy reconocidos. Publicamos crónicas extensas, publicamos cuentos largos, publicamos reportajes, publicamos entrevistas de mucha extensión y siempre tratamos de eso, de que la gente quede satisfecha hasta un punto, pero también queriendo un poco más. No queremos ser una publicación digital, no queremos limitarnos a eso. Estamos buscando un punto de balance en el cual lo digital nos permita ampliar nuestros horizontes, pero no perdamos esa experiencia y también ese placer de coleccionista de conservar la revista y volver sobre ella 5 o 6 años después y tener el objeto físico que nos parece que está muy bien logrado. Se lo informamos cuando se inauguraba la exposición Nicanor Parra, Obras Públicas. Les volvemos a ofrecer esta información porque queda muy poquito tiempo para poder disfrutar de este premio Cervantes en la Biblioteca Nacional de España. Aquí no se exponen manuscritos y objetos de escritorio, sino a lo que se invita al visitante es a experimentar la poesía. Lo que propone esta exposición es una experiencia poética. Es el equivalente de visitar esta exposición es leer un libro de poesía. Parra crece a la sombra de dos gigantes, que son Pablo Neruda y Vicente Huidobro, y él, como poeta inquieto, busca un camino propio. De la antipoesía, que es lo que yo practico, la antipoesía tiene que ser un juego entre los ojos
entre logos y la libertad y la ley de la selva, diría yo. La exposición cuenta con un espectador al que se le instruye o se le ofrece una panorámica global de la evolución de la antipoesía. Estas bandejitas surgen por un admirador de Parra que cuando estaba comprando empanadas le pidió un autógrafo y como no tenía papel, cogió una bandejita de cartón, de las que aquí son comunes en las pastelerías, y le pidió que le firmara en la bandejita. Parra se brindó a ello y le gustó mucho el efecto que daba a la frase. Con un bolígrafo empezó a escribir sobre ellas, a improvisar sobre ellas, y se pasó varios días de un modo compulsivo, digamos, fabricando artefactos sobre estas tablitas. Creo que encontré el último deseo del abuelo. ¿Y cuál es? Él quería encontrar un medallón y nosotros lo haremos por él. Aquí, todos los que trabajamos vivimos de la música y eso es un lujo que no debemos olvidar. Es lo que nos dijo en su estudio el compositor argentino Federico Yusid, creador de grandes bandas sonoras como la del Secreto de sus ojos y en la que actualmente trabaja, en la serie de televisión Isabel. Es uno de los nombres que pasan desapercibidos en los títulos de crédito. Sin embargo, la figura de Federico Yusid es la encargada de componer la música que nos intriga, que nos emociona. Lo más difícil de componer, pensar, decidir qué es lo que hace la música dentro del proyecto en que estés trabajando. Trabaja ya en la banda sonora de la segunda temporada de la serie Isabel, un viaje hacia el pasado. Escuché música sefardí de la época para tener un poco el color. Este es un capítulo terminado, ¿no? De audio mezclado. A lo mejor tenemos, yo creo que cerca de 60 minutos. Es una barbaridad. Un proyecto grabado junto con la Orquesta de Radio y Televisión Española. Teníamos todo este despliegue de músicos y cantantes que nos hacía creer que estábamos por un momento grabando Lawrence de Arabia. La mayoría de los instrumentos con los que grabamos, te diría el 99% no existían en la época donde vivió Isabel. Silencio, que escuchándolo en el secreto de sus ojos, descubriremos su forma de hablar, tocando. Las costas de Almería se han convertido en las protagonistas del inicio del rodaje de la película El Niño, dirigida por Daniel Monzón, un director multipremiado por su cinta Celda 211. Del director y el protagonista de la multipremiada Logoya Celda 211 se rodó en Almería El Niño. Daniel Monzón dirige una película en torno al narcotráfico en el Estrecho.
Luis Tosar deja atrás su papel carcelario de mala madre para ser un policía en un filme de acción sin trucos digitales. Digamos, la parte más delicada va a ser comunicar que esto está hecho así, de verdad. Es decir, porque va a ser difícil que la gente se lo crea, porque hay planos realmente espectaculares en la película. Daniel Monzón y Luis Tosar colaboran por tercera vez tras El corazón del guerrero y Celda 211. El director nos desvela que Almería es fetiche en todos sus proyectos. Tengo la costumbre de venir, antes de rodar, desde mi primera película, Corazón del guerrero, venir aquí, que me he venido siempre con la que ahora es mi mujer, a pasar una semana como digamos, de inspiración, de estar tranquilo, de estar relajado, a Almería, al Cabo de Gata. En el reparto, otro peso pesado de la interpretación, Eduard Fernández. Su papel es el de un escéptico policía antidroga. El rodaje se ha desarrollado durante 4 semanas en Almería y antes en Cádiz y Las Palmas. Canal Sur participa junto a otras televisiones en la producción de un film que se estrenará en otoño con el objetivo de revitalizar la cartelera española. A mí Jaime me llamó y me dijo: he comprobado que estoy rodeado de ladrones y gente que me traiciona y voy a tomar decisiones trascendentes para cambiar mi gobierno. A nosotros nos hacen añicos. Estaban allá los féretros. La verdad era mi tío predilecto, o sea, era sin duda. O sea, yo era como el pueblo ecuatoriano, más o menos. Era, todo pasaba de manera grandilocuente, o sea, todo eran gritos, todo era siempre muy estridente, todo era... ¡Aquí están! ¡Aquí están! Cuando nuestros padres murieron, vino demasiado pronto el silencio. Y no sé muy bien por qué. Un robot para un túnel, un insecto para unas ruinas. Un robot fotografía secretos milenarios de Teotihuacán, en México. El proyecto Tlalocan de Lina se ha convertido en punta de lanza a nivel nacional e internacional en el uso de la más avanzada tecnología para los fines arqueológicos. El escáner láser y el georradar son algunos de los equipos de los que se ha valido para explorar el subterráneo bajo el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán, y próximamente usará por segunda ocasión un robot, Tlaloc 2. En esta ocasión el robot se modificó de tal manera de que tuviera unas extensiones o brazos para que pudiera saltar los obstáculos sin ningún problema. Son 3 robots. Este es el vehículo más grande, que es este. Trae sus extensiones, transmisión de movimiento por medio de las orugas. Encima de este va a ir un insecto y un robot volador. Vamos a esperar que el robot pueda introducirse hasta el final del conducto subterráneo, ver cuáles son las condiciones de las cámaras, de la cámara que se encuentra al final del túnel, y vamos a reiniciar la excavación ya del conducto subterráneo en este último tramo, que calculamos entre 30 a 35 metros. También como parte de esta quinta temporada, los especialistas explorarán las 2 cámaras intermedias. Vamos a iniciar la exploración de estas 2 cámaras laterales, la norte y sur. No sabemos qué vamos a encontrar, pero es muy interesante notar que todas las paredes y el techo estaban recubiertas con un polvo de mineral metálico, hematita, pirita o magnetita. Entonces, para nosotros son elementos muy significativos porque nos indican de la importancia de estos 2 espacios a 76 metros. A más de 2 años de labor arqueológica y el retiro de aproximadamente 800 toneladas de tierra, el equipo del proyecto Tlalocan se prepara de esta manera para llegar a la antesala de lo que será uno de los principales hallazgos del siglo XXI. Pablo Picasso, álbum de familia, reúne retratos realizados entre 1906 y 1971, inspirados en las mujeres de Picasso y en sus hijos. Una exposición que nos adentra en el universo más íntimo del genio malagueño. En total son 44 retratos entre cuadros y esculturas y más de 73 fotos, muchas de ellas inéditas. Muestran al Picasso más íntimo, su forma de vida, su relación con sus parejas e incluso momentos cotidianos con sus hijos. Mi tío Claude dice que siempre las obras que representan
los hijos de Picasso fueron hechos por Picasso sin que los niños estaban, ¿cómo decir?, posando. Y eso es muy importante recordar que Picasso hacía retratos de memoria. La exposición se enmarca dentro del 10º aniversario de la Pinacoteca malagueña y estará abierta hasta el 6 de octubre. Las obras expuestas son propiedad de diversos familiares de Pablo Picasso y fueron creadas entre 1906 y 1971. Abarcan desde dibujos y lienzos figurativos hasta el primer cubismo y los diversos estilos personales que fue desarrollando el genio malagueño a lo largo de su carrera. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya lo saben, esperamos sus opiniones, sugerencias, comentarios o reclamaciones a través de Twitter o Facebook. Y ahora les dejamos con estas imágenes que pueden volver a ver en internet. Nosotros nos vemos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, ya lo saben, pásenla bien. Adiós.